cavidad abdominal va a tener principalmente por su número los órganos intestinales, el hígado y el páncreas, que están dentro del sistema digestivo. Pero tiene otros órganos como el vaso, el riñón, el uréter, las glándulas suprarrenales, que también están en el abdomen. Pero aquí solo me voy a referir a los órganos digestivos del vaso. Posteriormente ustedes van a ver el retroperitoneo, allí ven los que faltan: riñón, suprarrenal, uréter. Sin embargo, hay diferentes maneras de describir la cavidad abdominal y sus órganos. Porque depende del interés que tenga. Entonces, se pueden describir haciendo referencia al sistema al que pertenecen. Entonces, hay órganos de diferentes sistemas, se describe por aparte, por su relación al peritoneo. Hay órganos intraperitoneales y hay órganos retroperitoneales, o por su topografía, es decir, dónde están situados, y se describe todo lo que es una región. Esa es la que voy a emplear, porque es la que se suele emplear en clínica y en cirugía principalmente. Pero, por supuesto, no es muy difícil integrar con las otras dos. Por el sistema que pertenecen, entonces tenemos el digestivo, con los órganos que ya mencioné. Perdón. El tubo intestinal con el esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Y se le añaden, por supuesto, los anexos, que son el hígado y el páncreas. Hay otros anexos, por supuesto, glándulas salivales, pero están fuera del abdomen, no me voy a referir a ellos. El hematolinfático, porque está por dos órganos, el vaso y la pecho. Bueno, y en realidad podría aquí decir que todo el intestino delgado y grueso. Pero básicamente es el vaso y el apéndice. El urinario, el riñón y el uréter, el endocrino, páncreas e hígado, glándulas suprarrenales y el riñón. Por supuesto, los vasos y nervios que ya referí. Con relación al peritoneo, los órganos intraperitoneales son estómago, primera parte del duodeno, hígado, vaso, todo el intestino delgado, ciego y apéndice, colon transverso y colon sigmoide. Los retroperitoneales son los que su desarrollo es retroperitoneal, los primarios, como el riñón, los suprarrenales y los vasos y nervios. Los secundarios son los que fueron intraperitoneales, pero pasaron a ser retroperitoneales. Ya lo vimos, no me voy a detener ahí. Y por la topografía, en clínica, o principalmente cirugía, se suele colocar los órganos con respecto al colon transverso. Entonces, hay órganos que están primordialmente por encima del mesocolon transverso y hay otros que están por debajo del mesocolon transverso. Los supramesocólicos son hígado, esófago, estómago, vaso e inicio del duodeno.
El páncreas ni es una cosa ni es otra. El páncreas está en la raíz del mesocolon. Y los inframesocólicos son la mayor parte del duodeno, ciego, apéndice, colon ascendente, colon descendente, colon sigmoide e intestino delgado. Me olvidó poner. Todo el intestino delgado, incluido el duodeno. En este corte sagital esquemático del alma, aquí tenemos el estómago, aquí tenemos la pared posterior, aquí tenemos el páncreas, aquí tenemos el duodeno, y aquí tenemos el colon transverso. Este es el epiclón mayor. Entonces, todo lo que quede por encima del mesocolon transverso, que es esto acá, todo esto es supramesocólico. Todo lo que quede por debajo es inframesocólico. Aquí en el esquema, intestino delgado con su mesenterio. Aquí tengo representado el epiclón mayor mirado hacia abajo. Aquí arriba estaría el hígado y aquí está el estómago. Esto es supramesocólico. Aquí tengo levantado el estómago y el epiclón. Ahora veo aquí el mesocolon transverso. Aquí está el colon transverso, el mesocolon transverso. Todo lo que sea por encima de esto es supra y todo lo que quede por debajo infra. Y aquí el intestino delgado. Perdón, no sé cómo que aquí tengo una... Los supramesocólicos, estómago abdominal, estómago, duodeno, primera porción, hígado, vaso y el páncreas que está en la mitad. El esófago abdominal corresponde a la unión gastroesofágica, el cardias del estómago. El esófago atraviesa el llato esofágico en el diafragma. El llato esofágico está formado por el pilar derecho del diafragma. El pilar derecho se extiende hacia la columna lumbar desde la parte superior y va a formarle como una colgadura al esófago y por el llato va a pasar el esófago con los nervios vagos. Hay variaciones del llato esofágico, pero básicamente este es el pilar izquierdo, este es el pilar derecho y la mayor parte de las veces está conformado así, pero puede variar de diferentes maneras. Cuando el estómago se atraviesa el llato hacia el tórax, eso se llama una hernia yatal. La hernia yatal es el paso del estómago hacia el tórax.
Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurre, el contenido gástrico, que es ácido, se pasa para el esófago. El esfínter inferior del esófago deja de funcionar adecuadamente y entonces pasa ácido hacia el esófago, produciendo una esofagitis. Aquí tenemos entonces el esófago cortado frontalmente, y tengo el diafragma, y aquí la zona limítrofe entre la mucosa esofágica y la mucosa del estómago. Esto aquí es el cálculo. Perdón, esto aquí, esta zona más. Acá, en esta disección, tenemos el estómago, el hígado, y aquí está la entrada del esófago. En un acercamiento, tenemos aquí la entrada del esófago, este es el hígado, acá está el estómago, este es el cardias, y este es el nervio vago anterior, que corresponde, como dice claramente ahí, el vago izquierdo. El vago izquierdo se vuelve anterior porque el estómago va a girar a la izquierda durante su desarrollo. Va a girar en el eje vertical, va a girar hacia el lado derecho. El estómago es intraperitoneal, supramesotólico. Es una parte del tubo digestivo que se ha dilatado, pero se ha dilatado de forma simétrica. El tubo digestivo crece con respecto al estómago de manera asimétrica, de tal manera que lo que es posterior en el estómago crece mucho más que lo que es anterior, formándose la curvatura menor y mayor. La curvatura menor es la que gira hacia adelante y la curvatura mayor es la que gira hacia atrás. Eso en el embrión. Pero cuando el estómago rota, la curvatura menor que era anterior ahora se vuelve derecha. Y la curvatura mayor que era posterior ahora se vuelve izquierda. Y el estómago adquiere el cardias, que es la unión con el esófago, el fondo, que es la parte superior del estómago y que está desplazada hacia la izquierda y arriba, el cuerpo, luego lo sigue el antro, que está desplazado hacia la derecha y abajo, y va a terminar en el píloro, que es un esfínter que regula el paso del contenido del estómago hacia el duodeno. Aquí tenemos el hígado, el estómago, el vaso a la izquierda y por debajo el colon transverso, con el mesocolon transverso. Aquí tenemos el esófago llegando al cardias, el estómago con su fondo, cuerpo, antro, y el píloro que va a seguir hacia el duodeno. Este es el duodeno. Por detrás del estómago se encuentra la mayor parte del páncreas. Las funciones del estómago son almacenar el bolo alimenticio,
el alimento que llega a través del esófago. Tengamos en cuenta que el esófago tiene dos esfínteres. Uno ya lo vieron, el cuello, es el esfínter superior, que es el músculo cricofaríngeo. En la parte inferior es constrictor inferior. Ese esfínter está cerrado siempre que no haya alimento en la faringe. Apenas haya alimento en la faringe, se abre el esfínter superior y el bolo alimenticio pasa al esófago y por peristalsis llega al esfínter inferior. El esfínter inferior no existe. No se ve ni histológicamente ni anatómicamente. No hay un esfínter estructural, pero hay un esfínter funcional, fisiológico, que deja de funcionar cuando el estómago se pasa para el tórax. Entonces el estómago va a almacenar temporalmente el alimento, produce movimientos peristálticos, pero más que peristálticos, son movimientos que van a mover el bolo alimenticio dentro de esa víscera para fragmentarlo más aún, mezclarlo con los jugos digestivos que incluyen enzimas que produce el estómago, ácido clorhídrico y comienza la digestión. Hay absorción, pero es muy poca. Pero muchos fármacos, que son moléculas pequeñas, se absorben por la mucosa del estómago. Y, por supuesto, el píloro regula el paso del bolo alimenticio al duodeno. Acá tenemos la posición del estómago con relación al hígado, y usted ve que el hígado cubre gran parte de la cara anterior del estómago. Aquí el hígado se ha desplazado y ahora tenemos aquí la cara anterior visible del estómago completo. Aquí arriba, la llegada del esófago, el cardias. En la curvatura menor, en la parte primera del duodeno, está esta estructura peritoneal, una doble capa de peritoneo que ya revisamos con la embriología, que es el epiplón menor. Y el epiplón mayor, que aquí no está dibujado, surge de la hoja anterior y posterior del peritoneo que cubre el estómago. El estómago es completamente intraperitoneal y el epiplón cuelga de la curvatura mayor. Y en este caso no está representada. Se relaciona con el vaso, pero el vaso está a la izquierda y posterior al estómago. Por eso no es visible aquí. Por detrás está el páncreas. La curvatura menor, entonces, allí se fija el aumento menor o el flor menor,
Y la curvatura mayor, allí se fija el momento o el filtro mayor. Tiene una cara anterior, que estamos viendo por supuesto, y una cara posterior. La cara posterior es la que se relaciona con el páncreas. Esquemáticamente, esófago en verde y las porciones que mencioné del estómago. Fondo, en las radiografías muchas veces es visible tanto en una radiografía de tórax como en una radiografía de abdomen, porque el fondo tiene aire. Y entonces el fondo muchas veces se ve negro. Y el fondo tiene aire sencillamente porque cuando uno deglute aire. Cambias de la zona donde llega el estómago, el cuerpo, que es la mayor parte del estómago, el antro, también le dicen antro pilórico, que es sencillamente la continuación del cuerpo hacia el píloro, y el píloro, que es un esfínter muy grueso, que incluso durante el desarrollo puede llegar a obstruir el paso entre el estómago y el duodeno. Eso es una hipertrofia del píloro, es relativamente común y se caracteriza porque los recién nacidos, después de comer algo, vomitan, pero vomitan, el vómito sale impulsado a gran distancia. El tratamiento es relativamente sencillo, es cortar el esfínter y liberarlo. Curvatura menor, curvatura menor. Píloro es un músculo liso, circular y grueso. Como pueden ver, esa presentación se quedó sin revisar. El intestino tiene, a todo lo largo del intestino, incluido el esófago, dos capas musculares. La capa muscular longitudinal es externa y la capa circular es interna. Y eso está a todo lo largo del intestino, e incluso ustedes lo pueden ver en la mandíbula. Sin embargo, en el estómago hay una disposición un poco diferente, porque las fibras tienen fibras longitudinales, circulares, oblicuas, y los movimientos que producen, fuera de ser peristálticos, en realidad son en diferentes direcciones, no solo para impulsar el bolo alimenticio. Aquí tenemos la relación con el epiclor mayor, epiclor menor, y aquí podemos observar el vaso. El vaso está a la izquierda, pero posterior. Aquí la silueta del estómago y las relaciones posteriores. Vaso, páncreas, digamos que la única parte del páncreas que no está relacionada con el estómago es el proceso uncinado, y la cabeza del páncreas.
riñón atrás, una glándula suprarrenal, la arteria estrébica y la vena. La vena es un poco más inferior que la arteria. Por lo tanto, no se relaciona directamente con el estómago, pero la esclerótica sí. Y el colon transverso. Acá tenemos el estómago, y a través del estómago podemos observar las porciones del páncreas, cabeza, cuello, cuerpo y cola, el riñón izquierdo, más posterior está la aorta y la cava, por supuesto, pero no relacionada directamente con ello, con el estómago. Aquí lo estamos viendo por detrás. Y tengo el colon transverso. Aquí tengo el esófago, llegando al estómago. Carne acá, el vaso, visto por detrás. El triplón menor, que es el hígado. Acá el duodeno. Aquí tenemos en el dibujo de Netter un corte o parcialmente un corte transversal, columna, los dos riñones, vaso, páncreas, el estómago, duodeno. Aquí se alcanza a ver el transverso, el triplón mayor. Entonces, vaso, los dos riñones, páncreas, ustedes ven está completamente por detrás del estómago. La vena porta y la vena cava inferior. Tengan en cuenta porque acá hay una abertura entre la porta y la vena cava inferior, que es la abertura que entra a la trascavidad de los epiclones. La trascavidad de los epiclones es una parte de la cavidad peritoneal que se coloca por detrás del estómago, entre el estómago y el páncreas. Ahora, por supuesto. Aquí lo estamos viendo ya no por encima, como lo estamos viendo ahora, sino por debajo. Tengo la columna, esto es a nivel aproximadamente del P10, el hígado, el estómago, aorta, cava. Aquí, más abajo, L1, aquí podemos ya observar los riñones, aquí podemos observar el estómago, páncreas. Y de nuevo, aorta, cava. Aquí se está formando la porta. Lo mismo, pero visto en un TAC. La vértebra, riñón, hígado, aorta, pasando por el llato aórtico, estómago. Vaso. Un poco más abajo.
uso la endoscopia. Cuando me pasa el endoscopio, es posible observar el interior del tubo intestinal, el de la boca estelar. Aquí estamos viendo el interior del cuerpo, el estómago, aquí el cardias, y allá el esófago. El antro y aquí el píloro cerrado. Bueno, aquí para mostrar un estómago que se ha dado bario y se ha estudiado el paso del bario a través del estómago, desde el esófago hasta el estómago y luego el intestino delgado. El bario se puede observar porque sencillamente es bario bajo. Tenemos una relación del epiclor mayor que está cubriendo aquí el intestino delgado y está el estómago. Y aquí está el borde de la curvatura mayor. El epiclor mayor, o delantal epiclórico en este caso, cuelga de ese borde. Aquí lo tenemos levantado. Al levantarlo, profundo a él está el intestino delgado. Aquí el hígado, el epiclor menor, el estómago. Aquí está ya el pedículo hepático, dentro del epiclor menor. El pedículo hepático son los vasos, nervios, hepáticos, etcétera, que están llegando, saliendo del hígado y del conducto o los conductos biliares. Está la vesícula biliar. El vaso es un órgano supravesicólico, pero es intraperitoneal, no es digestivo, no participa de la digestión, pero su formación embrionaria se hace en el mesenterio dorsal, entre las dos hojas del mesenterio, y allí es invadido por linfocitos. Y es un órgano hemocitopoyético inicialmente y luego participa en el desarrollo inmunitario. Aquí lo estamos viendo de lado. Y tengo el estómago, allá el hígado, el epiclor mayor, el vaso, como ustedes ven, en lateral a la izquierda de la curvatura mayor, pero realmente es posterior. Aquí tenemos la superficie medial del vaso. Aquí tenemos el ilio del vaso por donde entra la arteria esclénica y sale la vena esclénica. Aquí está la relación o la zona que se relaciona con el estómago, la parte de la curvatura mayor y el fondo del estómago. Aquí el ángulo cólico, donde el colon transverso se vuelve colon descendente, de aquí al riñón izquierdo. Bueno, aquí el ilio disco de crema. El vaso es un tejido retículo endotelial, produce fagocitosis de glóbulos rojos y otros elementos, puede volverse hemocitopoyético en caso de necesidad, sencillamente porque fue uno de los órganos hemocitopoyéticos del embrión. También es un depósito parcial de sangre. En algunos animales puede expeler esa sangre si lo necesita.
produce los linfocitos y células plasmáticas y es esencial en el desarrollo inmunitario. Sin embargo, el vaso con alguna frecuencia se lesiona por traumas, ya sea por traumas sobre el cuerpo o por disparos o por armas cortopunzantes, etc. Cuando eso ocurre, el vaso está muy bien irrigado y es causa de muerte por hemorragia. Por lo tanto, en cirugía se suele retirar el vaso en un trauma donde haya lesión del vaso. No se trata de salvar el vaso, porque es muy difícil. Entonces se retira el vaso y no hay ninguna alteración. Los otros órganos, el hígado, las vías biliares, la vesícula biliar y el páncreas son supramesentólicos, pero los revisamos con los anexos. La irrigación del estómago, la primera porción del duodeno, del hígado y del páncreas, bueno, el vaso, está principalmente por el tronco ciliar. Recordemos que en embriología, cuando se desarrolla el tubo intestinal anterior está dado por el tronco ciliar. Todos esos órganos que acabo de mencionar son parte de ese intestino anterior. Se origina en la cara anterior de la aorta abdominal, inmediatamente por debajo de las arterias frénicas. Sale de la aorta de frente hacia adelante y se va a dividir en tres ramas. La arteria hepática común para hígado, páncreas, duodeno y estómago. La arteria gástrica izquierda para la curvatura menor del estómago. Y la arteria esplénica, que es la mayor, va para el fondo gástrico, para la cara posterior y curvatura mayor del estómago, para el páncreas, la principal irrigación del páncreas, y para el vaso. Acá, en un dibujo tomado del libro de Mendel, los americanos, este es el tronco celíaco, perdón, aquí se ha retirado, por supuesto, el renglón menor. Y tengo el pedículo hepático. Aquí tengo la vena cava inferior. Y aquí la aorta. Arterias frénicas inferiores. Aquí el tronco celíaco. Tronco celíaco, entonces, sale de frente la aorta. Y aquí es un tronco pequeño. Y aquí se va a dividir en tres ramas. Está asociado a los lados, aquí no está representando el dibujo, a los cambios celíacos. Los cambios celíacos son parte de los flejos vegetativos preaórticos. Allí a los ganglios celíacos llegan las ramas del simpático y del parasimpático, es decir, llegan las ramas de los nervios que ya vieron en los tórax, gánglico mayor, del menor, y llegan los nervios vagos. Como ustedes ven acá las tres arterias, la arteria gástrica izquierda es la menor, la más pequeña. Inicialmente asciende para penetrar en el momento menor o el renglón menor para llegar a la curvatura menor y recorre la curvatura menor hacia la derecha. La arteria esplénica es la más grande de las tres
va sobre la parte posterior del páncreas superior y se dirige transversalmente hasta el vaso. Y la hepática común va hacia la derecha hasta el sitio donde da origen a la arteria gastroduodenal, hasta aquí. En ese punto, donde da la arteria gastroduodenal, la arteria se convierte en la arteria hepática propia, que va en el borde del epiplón menor. Acá estamos viendo de frente, pero levantado el estómago. Aquí está el vaso, por supuesto. Aquí está la aorta con el tronco. Aquí está la arteria gástrica izquierda, pero estamos viéndola por detrás, porque el estómago está volteado hacia arriba. Y aquí tengo la curvatura menor. Esta es la arteria esplénica que va sobre la parte posterior del borde superior del páncreas y del otro lado la arteria hepática común. La arteria hepática común va por el pedículo, va hacia el pedículo hepático. Cuando da la arteria gastroduodenal, la arteria gastroduodenal desciende vertical por detrás del duodeno, va hacia el páncreas, para irrigar el duodeno y el páncreas. Antes de llegar a la arteria gastroduodenal, generalmente, pero no siempre, da la arteria gástrica derecha, que va también por la curvatura menor para unirse a la gástrica izquierda. Da una arteria pancreatoduodenal superior, anterior y posterior, esa gastroduodenal, que va a irrigar el páncreas y el duodeno. Una va por delante del páncreas, la otra va por detrás del páncreas. Y va a terminar la gastroduodenal como arteria gastroepiploica derecha, que va a entrar al epiplón mayor y va por la curvatura mayor del estómago. Estas dos ramas son de la hepática común anterior. No, de la gastroduodenal, perdón. Aquí me equivoqué. O no precisé. La gástrica derecha puede salir de muchos sitios. Puede salir de la gastroduodenal o de la hepática común antes de dar la gastroduodenal, o inclusive la puede dar la hepática derecha. Las otras dos, o sea, la pancreatoduodenal y la gastroepiploica, sí son de la gastroduodenal. La hepática derecha es la misma hepática propia. La hepática propia se divide en derecha e izquierda. Entonces, luego de dar la gastroduodenal, se denomina hepática propia. Esa hepática propia entonces sube en el pedículo y en el pedículo va a la derecha en el pedículo, llega al hígado hepático, pero antes de llegar al hígado realmente se divide en dos ramas. La hepática derecha, que antes de entrar al hígado está la arteria de la vesícula biliar, que se denomina la arteria cística, y da la hepática izquierda.
acá, el mismo dibujo que mostré antes, esta es la hepática común y esta es la gastrodenal. Aquí en este caso, en este dibujo, la gástrica derecha está saliendo de la común. Pero vuelvo y repito, puede salir de la gastroduodenal, que es esta, o de cualquiera de las hepáticas. Y aquí tenemos la gastroduodenal. Ahora se llama hepática propia. Da una arteria hepática derecha y una arteria hepática izquierda. Y la derecha da la cística, que va para la vesícula biliar. Aquí tengo la arteria gastrodenal. Da la gastrociploica derecha, que va por el epiclón mayor. Da la pancreato duodenal superior, y esa a su vez da una rama posterior y una rama anterior. Y ustedes ven que están en la cabeza del páncreas, una por delante y una por detrás. La gastrodenal entonces termina como gastrociploica, la cual se mete dentro del epiclón mayor y va por la curvatura mayor. Entonces tenemos que el estómago tiene la gástrica izquierda y la gástrica derecha, que van a irrigar la curvatura menor. En general, tienen anastomosis entre ellas. Aquí es una variante donde no hay anastomosis ni entre estas dos, entre las gastroenterológicas, pero normalmente hay. La arteria esplénica va a llegar al vaso, va a irrigar el páncreas. Va a dar una arteria dorsal del páncreas, que es la principal arteria del páncreas, y esa arteria dorsal del páncreas va a irrigar el páncreas derecho y el páncreas izquierdo. Da una arteria llamada pancreática magna, que es la parte final de la arteria, y termina entrando al vaso. Pero antes de entrar al vaso, y aquí estamos levantando otra vez el estómago hacia arriba, va a dar la arteria gastroepicloica izquierda, que entra al epiclón mayor y va por el epiclón mayor para unirse con la gastroepicloica izquierda, derecha, que viene de la gastroduodenal. También la esplénica da los vasos llamados cortos del estómago, o arterias cortas del estómago, que van para el fondo gástrico. De la curvatura menor y la curvatura mayor.
forman, vuelvo y repito, generalmente están a las conosadas, forman un círculo alrededor del estómago. Ocasionalmente, pero no siempre, la arteria esplénica da una rama que va a la cara posterior del estómago, que es la arteria gástrica posterior. Pero, bueno, repito, no es usual, no siempre está. La variabilidad puede ser que no haya anastomosis entre las arterias. Bueno, de aquí para ver el tronco, en una reconstrucción de un TAC, en una angiografía. Y aquí en otra reconstrucción, pero vista por abajo. Entonces, esa sería la explicación de eso. Si hay alguna pregunta. Está, digamos que es difícil pensarlo porque está desde P, digamos T10, 11, que es donde llega el estómago, y alcanza donde está el duodeno, que es P1 de 2. Pero es variable, es variable. El picor mayor, pero si uno lo sigue hacia atrás, está pegado al estómago y al vaso y al riñón. Y en tres formas, los ligamentos gastroesclénico, por donde van los vasos córneos, y el ligamento esclerorenal. Eso es parte también de ese epiclor. E incluso hay una parte que es, una parte de ese epiclor mayor se une al colon transverso en su parte final. Y eso lo llaman el ligamento el ligamento esclerocórneo, que hace parte del epiclor. Entonces tenemos ahí y volvemos en 10 minutos el sistema digestivo. Entonces voy a hacer aquí un recuento de la vena porta, aunque está más relacionada, digamos, en su estructura con el hígado, pero es necesario tener presente cómo está formada. Primero, se origina en los capilares intestinales del tubo digestivo, del páncreas, hígado y vaso. Es decir, la sangre que viene de los órganos del tubo digestivo, del páncreas, del hígado y del vaso, llega a esa vena porta. Es decir, se originan en los capilares de ese tubo intestinal. Y van a converger en varias venas que van a formar la vena mesentérica superior y la vena esplénica. La vena inferior, la mesentérica inferior, ocasionalmente puede participar en la formación de la porta, pero lo más frecuente es que termine en la esplénica y no en la porta como tal. La vena porta ya formada asciende en el pedículo hepático, va con la arteria hepática y con el conducto colédoco y con el conducto biliar. Entonces vemos eso. Y va a entrar al hígado para dividirse dentro del hígado en una vena derecha y en una vena izquierda. Esas venas se siguen dividiendo lo mismo que hace la arteria hepática, igual, las mismas ramas para los mismos sitios. Después vamos a ver que eso constituye los segmentos hepáticos. Y esa vena porta cada vez se ramifica más hasta formar capilares.
Entonces, una vena que se originó de los capilares intestinales, ahora se convierte en capilares otra vez. Los capilares que forma dentro del hígado son los sinusoides hepáticos. Esos son los capilares hepáticos. A esos capilares le llegan toda la sangre que venga por la porta y toda la sangre que venga por la hepática. ¿Y qué pasa con los sinusoides? Que van a constituir posteriormente las venas hepáticas. Y las venas hepáticas van para la cava. Ese es el sistema porta. Dos lechos capilares interpuestos entre dos venas. Hay otro sistema porta que es la hipófisis. Ahí también hay un sistema porta hipoficial que tiene el mismo sentido. Pero aquí me voy a referir a la vena porta abdominal. Entonces va a drenar toda la sangre del tubo intestinal, incluido el ano. Todo el intestino, desde el diafragma para abajo. El flujo sanguíneo del hígado es aproximadamente de 1500 mililitros por minuto, que es el 25% del total corporal. Es mucho porque el hígado no es más allá del 2% del total de la masa corporal. Pero el flujo, ojo, es por dos sistemas diferentes. El 75% del flujo es de la vena porta, el resto de la arteria hepática. La presión de la vena porta, como cualquier vena, 10 a 15 centímetros de agua o de 7 a 11 milímetros de mercurio, como cualquier vena, pero el flujo es más alto. Aporta el 50% del oxígeno. Y aquí, en este esquema, lo que tenemos es las venas que provienen del intestino y el intestino delgado, el colon, convergen en la mesentérica superior, mesentérica inferior y la esplénica. La esplénica y la mesentérica superior, por detrás del páncreas, se unen y forman la porta. Y la porta va por el pedículo hepático, se divide en sus dos ramas, derecha e izquierda, y penetra el hígado. En el pedículo hepático, la vena porta va por detrás de la arteria hepática y del conducto colédoco y del conducto biliar. Esta es la distribución más frecuente. La vena mesentérica inferior puede llegar en ocasiones a la mesentérica superior o llegar directamente al sitio donde están uniéndose para formar la porta. Pero esto es lo más frecuente. Aquí lo mismo, tenemos lo mismo, mesentérica superior, esplénica, mesentérica inferior, porta, dos ramas. El drenaje venoso del estómago, del esófago, el vaso, por supuesto, se hace a través de las venas que acompañan a las arterias. Pero todas
ya sean individuales o uniéndose entre ellas, van a terminar en la porta. La vena gástrica izquierda generalmente es una sola vena que drena directamente a la porta. Y aquí más o menos representado eso: el estómago, el hígado, el vaso y cómo drena hacia la porta. Ya sea indirectamente por la esclérica o por la hepática, o directamente como la gástrica izquierda. Lo mismo, la gástrica izquierda, las demás drenan a diferente modo. Hay que tener en cuenta una conexión que hay entre el sistema de la porta y el sistema de la cava. Y es muy importante porque la porta en general recoge toda la sangre del intestino y la cava toda la sangre del cuerpo, las paredes, las extremidades, pero no la sangre visceral. Sin embargo, el hígado es un órgano muy susceptible a sufrir patologías de diverso tipo. Y muchas de esas patologías lo que va a causar es una alteración de la circulación hepática y generalmente se refleja en que la circulación de la porta se ve restringida. La cirrosis, que es la inflamación del hígado por diversas causas, produce fibrosis del hígado y eso altera la circulación portal, aumentando la presión de la vena porta. Y es muy frecuente, eso se llama hipertensión portal y es una entidad muy frecuente y muy peligrosa. Y muy peligrosa porque, primero, las alteraciones del hígado van a llevar a la muerte plasmal, porque no va a detoxificar el organismo, no va a poder liberar al organismo de sustancias tóxicas, pero además porque la hipertensión portal se va a reflejar en que va a aumentar las conexiones entre los dos sistemas, produciendo dilataciones en los sitios de anastomosis. Y hay 3 sitios de anastomosis importantes entre un sistema y el otro. Uno, alrededor del ombligo y la pared anterior del abdomen. ¿Por qué? Porque del ombligo al hígado hay un ligamento que se llama el ligamento del hígado, ligamento redondo del hígado, que era la vena umbilical. Cuando ocurre el nacimiento, eso se convierte en un ligamento, pero alrededor del ligamento quedan vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos tienen conexión con la porta y con los vasos que hay aquí alrededor del ombligo, que son de la cava. Cuando hay aumento de la presión portal, esos vasos que están aquí se comienzan a dilatar y se producen varices. Y las varices se producen alrededor de la piel o hacen presión sobre la piel, y aquí se forma lo que se llama la cabeza de medusa. La cabeza de medusa son una gran cantidad de venas muy dilatadas que salen como rayos del ombligo, porque la sangre trata de volverse por la cava. El otro sitio es en el conducto anal, donde la vena mesentérica inferior recoge la sangre del recto y del conducto anal. Cuando esto aumenta la presión acá
La sangre entonces hace presión aquí y entonces la sangre tiende a devolverse por otras venas que van es para la ilíaca, porque el conducto anal tiene irrigación de la mesentérica inferior, que es de la porta, pero tiene irrigación también de las ilíacas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que también se dilatan las venas y se producen varices, solo que las varices ustedes las conocen con otro nombre, las hemorroides. La dilatación de las venas del conducto anal produce varices que se denominan hemorroides. Pero hay otro sitio que es el peligroso, el esófago. El esófago, por supuesto, es un órgano digestivo y su drenaje es por la vena porta. Pero el esófago, recuerden, está en el tórax. Y el drenaje venoso en el tórax se hace por la vena ácida. Es decir, va para la cava. Y tiene anastomosis con el sistema porta. Y entonces se producen varices esofágicas. También se producen varices en el estómago, por lo mismo. El problema ahí es que las varices del esófago están sometidas continuamente al roce del alimento que pasa al estómago, están sometidas al ácido que hay en el estómago, etc. Y si se rompen esas varices, se produce una hemorragia masiva que puede llevar a la muerte rápidamente. Antiguamente, la mayor parte de los pacientes que tenían varices esofágicas y que se les rompía, se morían. No había mucho que hacer. Actualmente, con la endoscopia, el endoscopista pasa el endoscopio y las cauteriza y puede entrar fácilmente. Pero si no hay endoscopista, muy frecuentemente la persona muere por hemorragia severa. ¿Y con las hemorroides también? No, se pueden operar? con los otros sitios no pasa. Es horrible la cabeza venosa. Se ve horrible. Son venas que obstruyen sobre el abdomen y todo el abdomen. Pero no sangran ni. Bueno, pueden producir hematomas, pero no producen una hemorragia. Porque el problema en el esófago y en el estómago es que la sangre sale libre. Nada hay que la detenga, porque se está rompiendo dentro de la luz del intestino. Entonces aquí, varices esofágicas, las varices aquí de la cabeza medusa y las varices del conducto anal. Ahora, el órgano que más frecuentemente se ve afectado por cáncer es el estómago. Y en algunos sitios, como en Japón y en Colombia, es la causa de mayor muerte por cáncer. Y eso es importante tenerlo en cuenta para el drenaje linfático. Por supuesto, cáncer tiende a diseminarse por metástasis a través de ese sistema linfático. Hay diferentes sitios donde hay cambios, como ustedes pueden ver, cambios en la curvatura mayor, en la curvatura menor, en la zona de caries, zona del pílogo. Pero los estudios muestran que esos cambios tienden a drenar ciertas áreas específicas del estómago.
Y eso puede ser útil para el cirujano si es necesario resecar un tumor y no tener que quitar todo el estómago. En general, los ganglios linfáticos del estómago los suelen organizar dependiendo del área que drenen y han dividido el estómago en 4 áreas. Área 1, área 2 de arriba, área 3 y área 4. Entonces, los ganglios paracardiales los esféricos, los gastroepifloicos, sobre la curvatura mayor, y se llaman así. Recuerden que ahí están las arterias y las venas gastroepifloicas. Los pilóricos, ya lo había mencionado, hepáticos, celíacos y los gástricos izquierdos. Y tienden entonces a drenar esos cambios en las zonas que yo mencioné. Entonces, la zona 1, gástrica inferior, primero drena los ganglios pilóricos y gastroepifloicos y pilóricos y luego a los celíacos. La zona 2 drena a los gastroepifloicos, que están aquí, y luego a los celíacos. La zona 3 está aquí, no está marcada, no está mal marcada. Y la zona 4. Y todos terminan en los ganglios celíacos. Los nervios del estómago. Los nervios del estómago vienen del sistema simpático, de los niveles T5 a T12. Recuerden que el simpático solo tiene su origen en la columna torácica y la lumbar, la toracolumbar superior. Los nervios esplánico mayor y menor van al plejo celíaco y al plejo hepático. El nervio esplánico inferior va al hepático. Produce vasoconstricción, inhibe la motilidad y contrae el pilo. Además, la mayor parte de los investigadores consideran que es a través de los nervios simpáticos que van las aferencias. El problema de las aferencias simpáticas y parasimpáticas es que son muy difíciles de diferenciar de las sensitivas en sus vidas, de las sensitivas somáticas. Parasimpático es el vago, tronco anterior, para las ramas gástricas, nervio gástrico anterior, pilóricas y hepáticas. Recuerden, el tronco anterior es el izquierdo. El tronco posterior son las ramas gástricas posteriores y ramas celíacas para el nervio celíaco. Es secretomotora, igual en otros sitios,
motor para la musculatura, reduce la peristalsis y relaja el pie. También, algunos opinan que también van a herencias. Aquí, después lo van a ver, el intestino posterior, es decir, lo que hay del colon descendente para abajo. El parasimpático no es el vago, el parasimpático son los nervios que vienen de la pleura cruzada. Esos nervios se denominan nervios esplacnopélvicos y tienen que subir desde la pelvis hasta el abdomen. Lo hacen a través de todos los pliegues y tienen la misma función. Acá tenemos entonces el vago derecho, el vago izquierdo. Van a formar, bueno, formar un complejo esofágico en el tórax, pero aquí entonces se van a distribuir vago izquierdo por la parte anterior, vago derecho por la parte posterior. Sin embargo, tienen conexión. Aquí tenemos los dos vagos, vago posterior, vago anterior. Vago anterior es el que va por delante. Aquí ya la relación de. Entonces, esos serían los órganos supramesocólicos, excepto el hígado. Ya lo vemos con los anexos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Ven? Que queda por debajo del colon transverso. Son el duodeno, de la segunda a la cuarta porciones, el yeyuno, el ilio, ciego y apéndice, colon ascendente, transverso, descendente y sigmoide. El intestino delgado está constituido por el duodeno, yeyuno e ilio. El duodeno mide alrededor de 25 centímetros y es la parte más ancha del intestino delgado, es decir, si uno mide a través del intestino, su luz es mayor. Pero es la más corta y tiene forma de C, formado por 4 partes. Sin embargo, aquí en realidad las 4 porciones son más bien por sus relaciones anatómicas, más que porque cambien de alguna manera su estructura. Como lo acabo de decir, tiene forma de C, rodea la cabeza y el proceso uncinado del páncreas. Acá al lado izquierdo hay un esquema del duodeno con respecto a la columna vertebral. Y aquí, del otro lado, el libro de Gray se ha retirado del estómago, se ha retirado del colon transverso. Tenemos el páncreas acá, cuerpo del páncreas, cabeza del páncreas
proceso usinado de páncreas. Y ustedes ven que el duodeno tiene esa forma de C que está rodeando la cabeza y ese proceso usinado. Pero también pueden observar ahí que los vasos mesentéricos superiores, venas y arterias, van a cruzar por delante el duodeno en su porción tercera. Entonces tenemos la primera porción desde el píloro hasta el sitio donde se convierte en la porción descendente. Esa parte primera es intraperitoneal. Y aquí tiene inserción el aumento menor o el flor menor. El resto de esa primera porción es retroperitoneal. No tiene hoja del peritoneal por detrás. La segunda porción es retroperitoneal. Es vertical hasta donde cruza para formar la tercera porción. La tercera porción es horizontal. Cruza los vasos, la cava y la aorta. Y la cuarta porción se dice que va del borde izquierdo de la aorta hasta convertirse o continuarse, perdón, con el yeyuno. Pero ustedes ven que esa cuarta porción va hacia arriba. Y cuando se une al yeyuno, aquí se va a formar un ángulo. Ese ángulo se denomina el ángulo duodeno-yeyunal. Entonces, la primera porción tiene 5 centímetros, píloro a la primera curvatura, como ya lo dije, es intraperitoneal y es cruzada por detrás por el colédoco, como ya lo había dicho. Acá sería esta parte acá. Aquí, en este esquema, tomado del libro de Gray, aquí tenemos la primera porción, el colédoco pasa por detrás en su camino para unirse con el conducto pancreático y terminar aquí en la segunda porción del duodeno. El colédoco es la continuación aquí de la vía biliar. La vía biliar aquí, esto lo vamos a ver, conductos biliares, derecho e izquierdo, conducto hepático común o biliar común, que se une al conducto de la vesícula biliar, cístico, y de ahí para adelante se llama colédoco. Entonces aquí tenemos la primera porción y su relación con el hígado, con el estómago. La segunda porción es la porción vertical, aproximadamente 8 centímetros. Es anterior al ilio renal derecho. Es decir, es anterior a donde entran los vasos medios
del riñón. El colédoco y el conducto pancreático alcanzan la pared medial de esa segunda porción y desembocan en lo que se denomina la ampolla hepatopancreática o de Batten, que se abre en la papila duodenal o carúncula mayor, que está en la pared medial de esa segunda porción. El conducto pancreático accesorio es variable. Cuando existe, termina en la papila menor y está unos 2 centímetros por encima de la mayor. Aquí tenemos la posición. En la segunda porción, esta es la cabeza del páncreas, aquí el proceso uncilar. Aquí el colédoco y el pancreático se unen y van a terminar abriéndose en la pared medial del duodeno. Aquí está abierto el duodeno, su porción segunda. Aquí está el píloro. Aquí está el colédoco descendiendo allá por detrás y aquí uniéndose al conducto pancreático, que es todo esto acá. Aquí forma la ampolla de Batten y se abre a la papila duodenal mayor o carúncula mayor. El conducto pancreático accesorio va a terminar en la parte superior. Acá la papila duodenal mayor. No es fácil observarla en el cadáver porque los pliegues se confunden con él. Entonces no es fácil. La tercera porción es la porción transversal. Mide aproximadamente 10 centímetros. Alcanza la tercera vértebra lumbar y asciende y va anterior a la vena cava anterior por la aorta. Como ya lo dije, su cara anterior es cruzada por los vasos mesentéricos superiores. Aquí están los vasos mesentéricos. Y aquí representando los vasos mesentéricos superiores. Ustedes ven acá, el duodeno es retroperitoneado, retroperitoneal, esto es peritoneo, esto es peritoneo. Esto que ven acá, este hueco entre los dos peritoneos, es el mesenterio, que es el meso del intestino delgado. Y acá, el ángulo duodeno yeyunal. Acá están los vasos mesentéricos superiores. Por último, la cuarta porción es la más corta. Comienza, bueno, es tan corta como la primera. Comienza inmediatamente a la izquierda de la aorta y asciende hasta el borde superior de la vértebra 2. En su terminación se continúa con el yeyuno, pero allí hace un ángulo.
es el ángulo duodeno yeyunal. Y en ese ángulo, generalmente la vena mesentérica inferior está posterior o lateral al ángulo. Y puede ser un punto de referencia para identificarlo. Debido a que el yeyuno tiene mesenterio y es intraperitoneal, la parte final de esta cuarta porción está rodeado de peritoneo que sostiene el ángulo duodeno yeyunal. Ese peritoneo tiene en su interior fibras o tejido fibroso, formando una especie de ligamento que se va a insertar en la columna